Ha habido, como hemos empezado una semana tarde, entonces nos han dado una semana más. Así que vamos a avanzar un tema más, que es justamente el tema 4, que es estratigrafía. Sin embargo, vamos a dejar este tema para el segundo parcial, ¿ya? Si han podido ya ingresar a Moodle, van a ver que ya está cargado ahí el tema. ¿Se escucha? ¿Se ve bien? Sí, se escucha y se ve. Inicia. Perfecto. Vemos aquí, ya tenemos el tema 4, que es estratigrafía, tenemos los 3 videitos de apoyo y tenemos una tarea en aula que vamos a hacerla durante la hora asincrónica del día de hoy. Y el día de mañana vamos a hacer la práctica del tema 4, que es estratigrafía. Y así ya la próxima semana nos dedicamos a repasar los 3 primeros temas, que son los que van a entrar al parcial. Ingeniera, disculpe. Dime. Esta tarea, ¿en cuánto tiempo más o menos vamos a avanzar este tema? O sea, la clase de hoy me refiero. Más o menos unos 45 minutos. Ya, lo que pasa es que nosotros tenemos, ahora pasamos con usted hasta las 4, ¿no es cierto? Sí. Sí, y justamente a las 4 tenemos otra clase. O sea, empieza a las 4, no tenemos ningún descanso. Y Sí. tenemos desde las 4 de corrido hasta las 8:15 con 2 materias, que es hidráulica e Sí. hidrología. Y sería para el tema de la tarea de aula. No vamos a tener tiempo para poder leer y hacer a la misma hora que la clase, porque justamente vamos a tener otra clase que vamos a tener que entrar. Claro, pero o sea, nosotros tenemos que pasar ahora hora y media, ¿no? Sí. Vamos a pasar 45 minutos y tienen otros 45 minutos para hacer eso. No, ya, está bien. Preveyendo eso es que se les da lecturas cortas, ¿no? Estamos hablando de 6 páginas, 7 páginas máximo. Entonces, creo que van a tener el tiempo suficiente para leer y para hacer el resumen, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos a leer, ¿no? Ustedes van a ser profesionales y van a tener que leer informes enteros en pocas horas, así que hay que acostumbrarse a leer. Es muy buen hábito el de la lectura. Empecemos entonces, para que haya tiempo. Estratigrafía. ¿Qué es la estratigrafía? La estratigrafía, como ya habíamos avanzado cuando habíamos visto el primer tema acerca de las ramas de la geología, es justamente una rama de la geología, ¿ya? Que se encarga básicamente del estudio y la interpretación de las rocas sedimentarias, cuando éstas han llegado a formar estratos. El anterior tema que hemos visto es petrología, ¿no? En petrología nosotros habíamos visto las 4 familias de rocas. Entre estas estaban justamente las rocas sedimentarias. Estas rocas que se formaban por la desintegración de rocas preexistentes. Cuando hablamos de desintegración es que nosotros tenemos una roquita, por ciertos procesos esta se va a volver a formar polvo, y mediante un transporte y una depositación se va a volver a consolidar y va a volver a formar una nueva roca. Cuando ya ha formado una nueva roca y ha formado estos estratos, cada una de estas capitas es un estrato, es que empieza el estudio de la estratigrafía. La descripción tanto vertical como horizontal de cada uno de estos estratos. Definiciones. ¿Qué es una roca sedimentaria? Una roca sedimentaria es una roca que se forma a partir de la acumulación de sedimentos. ¿De dónde vienen esos sedimentos? Vienen justamente de la desintegración de rocas que ya han existido, que pueden ser rocas ígneas, rocas piroclásticas, rocas metamórficas y obviamente rocas sedimentarias antiguas. ¿Qué es la desintegración? Es básicamente la acción de romperse en pequeños
pedazos. En las rocas generalmente esto sucede por efectos o de meteorización o de erosión. Litificación. Litificación es el proceso de compactación y cementación por el cual los sedimentos se convierten en rocas. Cuando va existiendo una acumulación de sedimentos, estos sedimentos se van acumulando con demasiados espacios vacíos entre cada una de las partículas. Una vez que se ha generado la primera capa y encima viene otra segunda capa y otra segunda capa y otra segunda capa y así posteriormente, el mismo peso de las últimas capas va a hacer que los espacios vacíos se vayan achicando. Mientras más se vayan achicando, este material se va a hacer más compacto, más denso. Y va a llegar un momento en el que cada una de esas partículas se van a pegar, se van a cementar. ¿Qué es un estrato? Un estrato es una capa de roca o sedimento delimitado por superficies horizontales, que tiene una continuidad lateral y que equivale a una unidad de tiempo. Cuando dice una unidad de tiempo, quiere decir que cada uno de estos estratos es un episodio de depositación. O sea, es un lapso de tiempo, básicamente. Viene una desintegración, viene una meteorización, viene una erosión, viene un transporte, una depositación y una litificación. Todo eso es un estrato. A partir de ahí vuelve a empezar el proceso. Nuevamente, viene una erosión, una meteorización, un transporte, una depositación, una litificación y ya tenemos otro estrato. ¿Por qué se generan los estratos? Porque entre cada uno de estos periodos sucede algo. Habíamos dicho tanto en el primer capítulo como en el segundo como en el tercero que la Tierra no es estable, la Tierra está en movimiento todo el tiempo. Las placas tectónicas están en movimiento todo el tiempo y estas placas tectónicas hacen que las cuencas, que es donde se van a depositar estos materiales, se muevan todo el tiempo. Entonces, hay lugares donde está empezando una erosión y hay otros lugares donde ya está la compactación, por ejemplo. Cada estrato es un lapso de tiempo. ¿Qué son las rocas sedimentarias? Son básicamente los restos de rocas que ya se han litificado, ya sea por algún efecto de gravedad, o ya sea por la acción del viento, o ya sea por la acción del agua, han llegado a una cuenca, han encontrado un obstáculo y se han depositado ahí. Y por el peso de las rocas de arriba, estas se van a ir litificando, se van a ir endureciendo, compactando. Tenemos una roca, este es básicamente un esquema del proceso. Tenemos una roca, esta roca puede ser una roca ígnea, puede ser una roca metamórfica, una roca sedimentaria o una roca piroclástica. Dependiendo del proceso que suceda, ya sea una erosión o una meteorización, llamemos erosión, que es el proceso básicamente netamente mecánico, y meteorización cuando hay un cambio en la mineralogía de la roca, ya sea por componentes físicos o químicos. ¿Qué vamos a tener nosotros? Si el material es demasiado fino, si ha habido una meteorización intensa, nosotros vamos a tener arcillas. Si ha habido una meteorización media, nosotros vamos a tener arenas. Y si ha habido mayormente una erosión, nosotros vamos a tener gravas. Cuando cada uno de estos materiales ha pasado su proceso, ha sido transportado ya sea por agua, por viento, por gravedad o por hielo, y ha sido depositado y litificado en un lugar, nosotros vamos a tener las lutitas como resultado de las arcillas, las areniscas como resultado de la litificación de las arenas, y vamos a tener los conglomerados como resultado de la litificación de las gravas. ¿Qué es meteorización? Meteorización
es el conjunto de procesos externos que provocan la alteración y disgregación de una roca en contacto con la atmósfera. O sea, básicamente la roca tiene que estar en la superficie, a la vista de todos, para que suceda una meteorización. Tenemos una meteorización química cuando la transformación sucede en los minerales. Los minerales a veces están en demasiado contacto con agua, con hidróxido, y este hidróxido va a entrar dentro de la fórmula química, dentro de la parte molecular de los minerales, y va a haber una transformación de minerales. En la meteorización física es un proceso netamente mecánico, ¿no? Durante el día sucede, puede ser que haya demasiado calor, entonces va a haber una dilatación de la roca. En la noche, cuando hay cambios de temperatura, esta dilatación va a cambiar bruscamente a un enfriamiento y se va a quebrar la roca. En estas pequeñas fracturas se puede rellenar agua, que nuevamente cuando siga bajando la temperatura se va a volver hielo y esto va a hacer que se siga fracturando la roca, o incluso algunas raicillas de vegetación, ¿no? Que también va a hacer que esto se rompa. Una vez que, ya sea por meteorización química o por meteorización física, nosotros tenemos la desintegración de la roca, mediante algún proceso que ya sea por agua, por hielo o por viento, esta roca se va a transportar. Se va a transportar hasta que encuentre un obstáculo o una cuenca. Una vez que ha llegado a la cuenca, se va a ir a depositar. Como les había dicho, este proceso empieza una y otra vez, no es un proceso constante, porque la cuenca se mueve todo el tiempo, es constante. Entonces, los sedimentos de abajo se van a ir litificando por el mismo peso de los sedimentos más actuales. Vamos a ver un video cortito acerca de la formación de las rocas sedimentarias. Me dicen, por favor, en algún momento si es que se pierde la señal o algo, por favor. Muchas de las rocas de la superficie ¿Se escucha, se ve? Sí. terrestre aparecen dispuestas en capas. Son las rocas sedimentarias. Si las miramos de cerca, veremos que muchas de ellas están formadas por fragmentos de mayor o menor tamaño. Algunas tienen incluso restos petrificados de seres marinos antiguos, es decir, fósiles. Pero, ¿qué procesos pudieron formar rocas así? Para comprenderlos, hay que remontarse al pasado remoto. Hace millones de años, las rocas de la superficie terrestre eran atacadas, igual que en la actualidad, por la lluvia, el hielo o el viento, que arrancaban fragmentos de ellas y las iban desgastando. Las aguas de los ríos recogían esos fragmentos, llamados sedimentos, y los llevaban, gracias a la fuerza de la corriente, hasta ciertas zonas de los mares cercanas a las costas, en cuyos fondos se depositaban lentamente y se acumulaban en capas. La sedimentación duraba millones de años, de modo que, en el lugar, se iban acumulando, unas sobre otras, capas de diferente composición. Además, los seres marinos que morían en esa zona caían al fondo y sus partes duras eran enterradas por las capas de sedimentos. Con el tiempo, los sedimentos podían rellenar por completo esa zona del mar. El enorme peso de las capas superiores aplastaba a las que estaban más abajo, de modo que los fragmentos se compactaban y se cementaban. Así, las capas de sedimento se transformaban en capas de roca y los restos de seres vivos en fósiles. Millones de años después, los movimientos de la corteza terrestre y los efectos de la lluvia, el hielo y el viento pusieron al descubierto las capas de roca y los fósiles que contenían. Sigamos.
Esto ya habíamos visto en la anterior clase. Vamos a simplemente hacer a recordar, ¿ya? Teníamos que las rocas sedimentarias se clasificaban de acuerdo a dos listas, ¿no? Una de acuerdo a su origen y otra de acuerdo a su granulometría. De acuerdo a su origen, nosotros tenemos que las rocas se pueden clasificar en químicas, en detríticas y en orgánicas. Las químicas son las que van a existir por concentración o evaporación de algún disolvente, como las calizas, por ejemplo. Las detríticas son las que se van a generar directamente de la desintegración de otras rocas y nos van a dar la grava, la arena, el limo, la arcilla. Y las rocas orgánicas son las que van a suceder por los restos de animales, por la acumulación de restos de animales, como son las diatomitas. De acuerdo a su granulometría, teníamos que se clasificaban de acuerdo al tamaño de partícula, desde menos de 0,001 milímetros hasta mayor a 20. Esta es una clasificación que ustedes, que especialmente los de ingeniería civil, la tienen que conocer muy bien, ¿no? Arcilla, limo, arena fina, arena gruesa, grava, grava fina, grava y grava gruesa. Seguro ustedes van a ver mucho en el transcurso de su carrera. Aquí tenemos un ejemplo de lo que son las rocas detríticas, ¿no? Las que básicamente se forman directamente de la desintegración de otras rocas. Tenemos aquí, por ejemplo, lutitas, tenemos aquí arenas. Cada una de estas líneas, obviamente, es un estrato, ¿no? Cada cambio de color es un periodo de depositación. Algo tiene que haber pasado en la cuenca o cuando este sedimento estaba siendo transportado y depositado para que cambie totalmente su composición y por ende cambie de color. Tenemos aquí también arenas, se puede ver, esto es característico de las arenas, son estratificaciones cruzadas, ahorita vamos a ver, tenemos conglomerados, aquí tenemos otro tipo de conglomerados, aquí tenemos de nuevo arenas, claramente se ven los estratos, ¿no? Dentro de las rocas químicas tenemos las calizas, tenemos los travertinos, y dentro de las orgánicas tenemos el carbón, tenemos las diatomitas y tenemos ¿cómo se llama esto? Ahorita les digo el nombre, ¿ya? Es básicamente cuando las plantas, las raicillas de las plantas llegan a un punto donde ya no se pueden podrir más y ya se van a empezar a endurecer. Sus partes blandas van a ser cambiadas por restos de minerales y se va a endurecer como roca. Los estratos. Habíamos dicho, estrato es una capa de roca o sedimento delimitado por superficies horizontales, superiores e inferiores. Sí o sí tiene que haber un límite superior y un límite inferior. Cada una de estas unidades, que es un estrato, equivale a un tiempo de depósito. Aquí vemos, por ejemplo, una sucesión de varios estratos, ¿no? ¿Cómo podemos ver qué es un estrato? Porque cambia de color. Aquí, por ejemplo, tenemos el límite de un estrato, aquí tenemos el límite de otro estrato, aquí volvemos a un color parecido al primero, parecido, no exactamente, eso puede decir que las condiciones de depositación se asemejan a las que habían inicialmente. Aquí volvemos ya a una sucesión de una intercalación de colores, ¿no? Son pequeños episodios de depositación. Los estratos pueden ir desde 1 centímetro hasta más de 1 metro. ¿De qué va a depender? De qué tanto material haya para ser depositado. Si es un lugar donde hay harta erosión, harta roca que se va a erosionar y que se va a meteorizar, obviamente mayor material va a ser transportado, mayor cantidad va a ser depositado y por ende mayor cantidad va a ser litificada.
Si nosotros lo ponemos en un contexto nacional, es como si nosotros comparáramos, por ejemplo, las zonas de toda la cordillera, ¿no? En la cordillera hay harta roca. Entonces, de aquí a millones de años en un futuro, va a haber harto material que se va a erosionar y se va a meteorizar y que posteriormente va a ir a formar estratos. En cambio, en lugares como Santa Cruz, por ejemplo, que la mayor parte es arena suelta, no hay todavía una roca que se meteorice, seguimos en un movimiento. Entonces, de aquí a años, a millones de años en un futuro, no vamos a tener estratos en esta zona. ¿Cuáles son las características medibles de los estratos? Porque obviamente la estratigrafía estudia los estratos por un motivo, ¿no? Y para llegar a ese motivo es que nosotros tenemos que tomar todos los datos posibles de los estratos. Tenemos los límites de los estratos, el espesor, la textura, la posición espacial, rumbo, inclinación, cuando nosotros lo ponemos en un eje cartesiano. También podemos ver las relaciones geométricas, o sea, cómo se encuentra con el estrato de arriba, cómo se encuentra con el estrato de abajo y la variación entre los estratos, ¿no? Para poder identificar qué es lo que ha pasado en la cuenca para que un estrato de abajo sea de 1 metro y el de arriba sea de 20 centímetros, por ejemplo. Tenemos 3 tipos de estratos en las rocas. Tenemos 3 tipos de estratificación en las rocas. Tenemos una estratificación entrecruzada, cuando tenemos estratos horizontales con estratos inclinados. Cuando tenemos sucesos de estratos horizontales con estratos inclinados. Tenemos una laminación paralela, cuando estos estratos son paralelos entre sí, sin importar el espesor, son paralelos entre sí. Y tenemos también estratos totalmente masivos, ¿no? Que no van a presentar ninguna laminación, ni entrecruzada, ni paralela. Eso quiere decir que ha habido episodios mucho más duraderos de la depositación de un material y mucho más estables. Los estratos, debido a lo que sucede en la cuenca cuando estos se están depositando, a movimientos que suceden cuando se están depositando, pueden depositarse de forma regular, la forma tabular, o pueden depositarse de forma lenticular, de forma acanalada, de forma erosiva o en forma de cuña. Todo esto dependiendo de qué es lo que está sucediendo en la cuenca, qué movimientos va a tener la cuenca en el momento en el que se está depositando este estrato. ¿Qué es la estratigrafía? O sea, es una rama de la geología que se encarga de la interpretación de las rocas sedimentarias estratificadas, o sea, de los estratos. ¿Cuáles son los objetivos de la estratigrafía? Dentro de los objetivos tenemos el reconocimiento de los diferentes materiales, o sea, yo tengo que saber reconocer cuándo es una lutita, cuándo es una arenisca, cuándo es una arcillita. Tengo además que poder definir mis unidades, dónde va a acabar un estrato, dónde va a empezar otro estrato. Tengo que saber la relación entre un estrato X y el estrato de arriba o el estrato de abajo, el origen de estos estratos, cómo se ha originado el material que ha sido erosionado o meteorizado para que posteriormente llegue a ser un estrato, las unidades verticales, la relación en vertical, en tiempo y en litología, cuánto tiempo de duración tienen estos estratos, cuánto representa, por decirles, 1 centímetro de un estrato, de una arcillita, si en una arenisca 1 centímetro representa el mismo tiempo, por decir 20 años de depositación o no. Y por último, analizar todos estos datos para poder hacer lo que se denominan
columnas estratigráficas o columnas cronoestratigráficas, ¿ya? ¿Qué son las columnas estratigráficas? Es una representación del estudio estratigráfico. Una vez que yo he hecho todo mi estudio acerca de una secuencia, acerca de toda esta secuencia que yo he encontrado en campo, de alguna forma tengo que representarla y las represento mediante columnas. Se denomina columna estratigráfica cuando solo es una representación de la litología y el espesor de cada estrato, y columna cronoestratigráfica cuando además yo le voy a aumentar la variable tiempo. Cuando yo voy a poder decir que tal estrato ha sido del Cretácico, tal estrato ha sido del Jurásico, tal estrato ha sido del Devónico, se llama cronoestratigrafía. La estratigrafía se divide en 5 ramas grandes, que son la litoestratigrafía, que solo va a caracterizar la composición, básicamente, de las rocas, de las formaciones. La bioestratigrafía, que va a estudiar el contenido biológico, ya sean animales o plantas, que por algún motivo se hayan conservado en las rocas. La cronoestratigrafía, que se ocupa del ordenamiento relativo de las rocas, de acuerdo a una edad. La magnetoestratigrafía, que va a estudiar los cambios magnéticos, que están obviamente muy relacionados tanto a los polos y a la composición del material. Y la quimioestratigrafía, que se ocupa básicamente de la composición geoquímica. Así como todos los elementos que nosotros conocemos en la tabla periódica se encuentran en la Tierra, estos elementos no han estado disponibles en la misma cantidad todo el tiempo, ¿no? Hay episodios en los que va a haber mayor disponibilidad de aluminio, episodios en los que va a haber mayor disponibilidad de hierro, de silicio, de potasio, y de eso se va a encargar justamente la quimioestratigrafía. Esto es una columna litoestratigráfica, es como se representa una columna litoestratigráfica. Cronobiolitoestratigráfica. Tenemos aquí nosotros la edad, aquí dice Jurásico. Tenemos la litología, la formación, nos va a representar la litología. Y tenemos los fósiles, el contenido biológico. Esta es una columna quimioestratigráfica. Nosotros hacemos el mismo estudio de la litología, pero vamos a poner énfasis en los componentes químicos que tienen ciertos niveles de todas esas rocas. Lo mismo con el de susceptibilidad magnética. Igual yo tengo que hacer mi estudio estratigráfico, o sea, mi estudio de las rocas, pero voy a además hacer un estudio de la susceptibilidad magnética. ¿En qué rocas y a qué edad ha habido mayor magnetismo o menor magnetismo? Obviamente, no es lo mismo simplemente ir al campo y estudiar un estrato y decir, bueno, este estrato está conformado por una arenisca, tiene 2 centímetros de espesor y es de tal edad. Eso es algo simplemente mecánico. Uno simplemente va al campo y sabe la composición y por ende qué estrato es. Pero la estratigrafía va más allá. Lo que hace la estratigrafía es poder predecir los eventos que han sucedido en esos estratos, todo lo que ha pasado con esos estratos. Y para eso se basa en 8 principios. El principio de la horizontalidad, el de la superposición, el del uniformismo, el de la sucesión faunística, la simultaneidad de eventos, la intersección corte o truncamiento, la invarianza de las leyes físicas y de la parsimonia. El principio de la horizontalidad. ¿Qué nos dice? En el momento de la depositación de un estrato,
se supone que la cuenca está estable, no tiene ningún movimiento. Entonces, nuestros estratos se van a ir depositando de forma horizontal. Aquí va a venir el material, aquí se está transportando y se va a empezar a depositar de forma horizontal. Si es que nosotros encontramos en campo que estos estratos no están horizontales o no están completos, como en este caso, es que algo ha pasado. Algún movimiento posterior a la depositación tiene que haber sucedido. ¿Qué opciones tenemos? Tenemos que haya habido un plegamiento, o sea que nuestras rocas se hayan doblado por fuerzas laterales y ya no son horizontales, ahora están dobladas. Puede ser que yo tenga originalmente estratos y que estos hayan sido cortados por algo, como en este caso, por ejemplo, por magma que viene desde la parte de abajo y que va a empezar a cortar cada uno de mis estratos y se van a generar diques. O el otro caso, en plegada nosotros tenemos movimientos laterales, en cambio en falla nosotros tenemos movimientos verticales. ¿Qué van a hacer? También me van a fracturar la roca y me van a desplazar. El principio de la superposición dice básicamente que los estratos de abajo son los más antiguos y los de arriba son los más jóvenes. Si yo tengo una cuenca y tengo el material que se está depositando aquí, obviamente los primeros materiales que caigan son los que se van a ir al fondo. O sea, los primeros estratos van a ser los más antiguos. Vamos al segundo videito de procesos de sedimentación. Principio de superposición. Esto es súper cortito. Aquí no hay mucho que oír, es básicamente el video, ¿ya? Aquí nosotros vemos, por ejemplo, que los estratos se van depositando horizontalmente, pero luego hay movimientos que hacen que los estratos se giren, ¿no? Aquí tenemos magma que está ascendiendo y va cortando los estratos. Nuevamente hay una erosión, nuevamente hay una estabilidad en la cuenca y se vuelven a depositar estratos horizontales, pero otra vez hay movimiento y erosión. Básicamente esto es lo que sucede todo el tiempo en la naturaleza, ¿no? Básicamente eso es lo que sucede. Como habíamos dicho antes, toda la Tierra nunca está estable. Entonces, si bien podemos tener momentos de depositación, no pasa mucho que ya vienen fracturas, que ya vienen fallas. Cuando hablamos no pasa mucho, estamos hablando también de millones de años, ¿no? No estamos hablando de procesos que suceden en semanas. El principio del uniformismo nos dice que todos los procesos que han tenido lugar a lo largo de la historia son semejantes a los actuales. ¿De qué estamos hablando? De las erosiones, de la desaparición de especies, del tectonismo, del magmatismo, de las extinciones. Lo mismo que ha sucedido antes vuelve a suceder ahora. Todo es un ciclo cerrado. El principio de la sucesión faunística. Esto nos indica que en la actualidad, por ejemplo, los mismos animales o de familias muy cercanas que viven en América del Sur
también viven en América del Norte y también viven en África. De aquí a 10 millones de años, los mismos animales que viven en lo que será América del Sur o América del Norte o África van a ser iguales o van a tener rasgos muy parecidos. Eso es lo que nos dice. Este principio es muy importante porque es lo que nos ayuda mucho a poder relacionar los terrenos, ¿no? A relacionar lo que ha sucedido en América del Sur con lo que ha sucedido en África, por ejemplo. Gracias a qué? Justamente a los animales, que posteriormente se van a convertir en fósiles. ¿Qué son los fósiles? Los fósiles son los restos petrificados de organismos. Cuando nosotros morimos, hay elementos blandos, por decir la carne, los músculos, la piel, que efectivamente van a llegar a un punto de putrefacción y van a desaparecer. Pero a veces sucede que hay algunos organismos blandos que rápidamente se intercambian por minerales. Entonces, estos minerales van a llegar a mantenerse. Sucede mucho en las conchillas de los animales del mar, por ejemplo, ¿no? En los mismos peces, por ejemplo. ¿Cómo sucede un proceso de fosilización? Tenemos un videito, este es súper, igual es súper cortito. Para que un animal pueda ser fosilizado, tiene que tener ciertas características bien específicas, como por ejemplo, tiene que de alguna forma estar resguardado, ya sea por sedimentos, por algo que lo tape, cosa de que no pueda despegarse o no pueda ser movido fácilmente. Tiene que haber disponibilidad de un material totalmente fino que pueda rellenar cada uno de los poros que tiene ese animalito. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un animal muerto y encima tiramos unos pedrones enormes, ¿qué va a pasar? Lo vamos a terminar de destruir. Pero si por el contrario nosotros tiramos arcilla, esa misma arcilla va a empezar a rellenar los poros de cada uno de los pedrones blancos de nuestros animalitos y se va a generar un fósil. Es importante también que mientras se genere todo este proceso de fosilización, la cuenca tiene que estar totalmente estable para garantizar obviamente un acceso de material plástico constante. Gracias a que de que tenemos esos fósiles, nosotros podemos decir, por ejemplo, cómo era la fauna 10.000 años atrás aquí, cómo era la fauna 10.000 años atrás en Perú, cómo era la fauna 10.000 años atrás en Suecia, y de esa forma nosotros ir viendo cómo van cambiando las cosas. El quinto principio es el de la simultaneidad de eventos, ¿no? Que dice básicamente que las mismas catástrofes que han sucedido antes, como los tsunamis, los impactos de meteoritos, cometas, erupciones, suceden ahora, igual. Porque todo esto está ligado, no nos olvidemos, justamente al movimiento de la Tierra, que sigue siendo el mismo. Tenemos el principio 6, que es el de la intersección, corte o truncamiento, que nos dice básicamente que si nosotros en el campo no encontramos nuestros estratos horizontales, que algo está cortando, es porque tiene que haber sucedido algo.
tiene que haber ascendido magma, tal vez, y que me esté truncando esos estratos, o tiene que haber sucedido una falla. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo, aquí tenemos estratos horizontales. Luego tiene que haber habido un ascenso de magma. Este ascenso era constante hasta que se detuvo, vino una erosión y posteriormente otra depositación. Y nuevamente empezamos con los estratos horizontales. Tenemos el principio de la invarianza de las leyes. Todos los procesos geológicos ocurren bajo leyes físicas. Nada es por magia, todo es por leyes físicas. Y el principio de la parsimonia, que la solución más simple suele ser la mejor, cuando se habla obviamente de la interpretación. Otra cosa que es importante en la estratigrafía es justamente poder deducir la edad de la roca. No todas las rocas pueden ser datadas de la misma forma, ¿ya? ¿Qué es la datación? La datación es poder determinar la edad de una roca, de un estrato. Tenemos tres formas de poder deducir una edad. Tenemos una datación relativa, una datación absoluta y ciertos criterios de polaridad. En la datación relativa, nosotros simplemente vamos a ordenar nuestros estratos y vamos a irnos al principio justamente de la sucesión faunística, de que los estratos de abajo siempre van a ser los más antiguos que los de arriba. Entonces, podemos simplemente, de acuerdo a fósiles, de acuerdo a eventos que sabemos que han sucedido en el contexto mundial o de acuerdo a la mineralogía, poder decir más o menos cuántos años tiene, más o menos. En la datación absoluta, no. En la datación absoluta se toma la forma química. Se agarran minerales, estos minerales tienen ciertos elementos que son llevados a un equipo en los que se van a determinar sus isótopos. Determinando los isótopos, se va a ver en cuánto tiempo estos elementos mueren o se transforman. Y eso nos va a dar una edad más o menos exacta. A veces varía con un error de más, menos, 5 millones de años, 2 millones de años, pero es una edad más o menos exacta. Y por último, los criterios de polaridad, que son ciertas estructuras que se van a formar en los estratos en el momento en el que vaya existiendo su depositación. Entonces van a quedar ahí en el momento, desde el momento que estos sean depositados, como son las grietas de desecación, la laminación, las rizaduras o hóndulas, la selección de los granos por gravedad, y las huellas. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, de lo que es en la actualidad y qué pasa cuando se fosiliza. Las ondulaciones, por ejemplo, que suceden en la arena, ¿no?, tanto por el agua como por el viento. Es así como se ve cuando esto ya se ha fosilizado, cuando ya se ha endurecido. Las grietas de desecación, que sucede mucho cuando nosotros tenemos un material totalmente fino y se va a mojar. Al secarse, se van a hacer estas grietas como hexágonos, polígonos, y va a hacerse así. Y las huellas de cualquier animal, ¿no?, que también se van a fosilizar. Discontinuidad o discordancia. Cuando nosotros hablamos de una sucesión, cuando hablamos de estratigrafía y vemos una columna estratigráfica, nos imaginamos que todos nuestros estratos son horizontales, que nuestra cuenca era estable, que había material disponible todo el tiempo hacia la cuenca, y como mi cuenca era estable, entonces todos los estratos tienen un mismo espesor, todos los estratos están depositados horizontales, pero no sucede siempre así. Entonces ahí tenemos lo que son las continuidades y las discontinuidades, que es básicamente la relación genética entre un estrato y otro estrato.
Si hay una discontinuidad, quiere decir que algo tiene que haber pasado en ese intervalo como para que ya no haya material que se deposite en mi cuenca. Si hay una continuidad, quiere decir que he tenido una cuenca totalmente estable con material que ha llegado a mi cuenca todo el tiempo. ¿Esto qué nos va a dar? Obviamente nos va a dar un pantallazo de cómo es la cuenca en la actualidad. Si nosotros tenemos este tipo de cuencas, por ejemplo, donde tenemos una depositación de material grueso, luego tenemos material fino, nuevamente tenemos grueso, luego tenemos nuevamente fino, nuevamente grueso, ya nos está diciendo que estoy en una cuenca bien inestable, que está sujeta a movimientos todo el tiempo. O que yo tengo, por ejemplo, aquí material fino que ha sido depositado, vemos aquí los pequeños estratitos, pero ha llegado un punto en el que ya no ha habido material fino y solo se ha depositado material grueso. Entonces, ¿qué tiene que haber pasado en la cuenca como para que yo cambie mi material fino, esa meteorización química, que es lo que me va a generar un material fino, por una meteorización física, que es lo que me genera materiales gruesos? Y aquí lo mismo, ¿no? Tenemos estratos paralelos y aquí ya tenemos estratos entrecruzados. O sea, hay un movimiento constante en la cuenca. ¿Por qué son importantes los estudios estratigráficos? Porque nos van a permitir una reconstrucción de los eventos geológicos, por tanto, de la historia. A partir de los estudios estratigráficos es que ahora podemos hablar de que había más de un supercontinente, de que antes Sudamérica y África estaban unidas, de cómo se han ido, de cómo ha ido siendo el movimiento de las placas tectónicas. Gracias a la estratigrafía es que nosotros sabemos todo eso. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Mañana que hagamos la práctica, vamos a volver a repasar un poco más, ¿ya? Para que esté fresquito para la práctica y además vamos a ver un poco de lo que van a ser geología estructural. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Está todo claro? ¿Ha sido muy rápido? ¿Está claro? Sí, ingeniero. Perfecto, entonces pasemos por favor a la parte asincrónica. Son los principios de la estratigrafía, que es básicamente lo que hemos llevado, es solo un repasito y hacen un pequeño resumen. Generalmente el resumen máximo son 2 hojas, pero si es menos, es mucho mejor, ¿ya? Podemos pasar por favor a la parte asincrónica, nos salimos de este canal. Yo voy a seguir conectada si es que alguien tiene alguna consulta. Subteniente, ¿se puede quedar, por favor? Subteniente Villarroel. Los demás nos podemos salir, por favor, y hacemos el trabajo de la parte asincrónica. Inge, disculpe, ¿a qué se refiere con el espaciado simple? Básicamente 1, ¿no? 1.0. Cuando tú estás en Word, vas al espaciamiento y ahí le pones simple. Que no haya una línea extra entre una línea y la otra, básicamente. Ya, Inge. Gracias. Ok. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Chao, ingeniero. Diana.